que todas esas tablas están estructuradas, digamos, ustedes saben el formato específico, digamos, que tiene cada una de esas tablas, digamos, saben cuál es el campo clave, cuál es el resto de los campos o atributos. Entonces, está completamente estructurado. Ahora, la base de datos no SQL no. Fíjense que la característica que tiene, primero, es manejar una muy alta carga en operaciones de escritura. O sea que yo podría escribir una gran cantidad de veces, que a veces en la base de datos relacionales puede llegar a ser un problema, digamos. Hoy en día, con el avance de los motores de base de datos, esto por ahí no influye tanto, digamos. Pero bueno, cuando se creó en un principio la base de datos no SQL, le permitió una carga muy alta. Un almacenamiento escalar horizontal, esto significa que a medida que yo incorporo nuevas computadoras, en vez de equipo, nuevas computadoras, yo puedo seguir escalando, digamos. Por ejemplo, yo creo que les comenté, pero por ejemplo en Oracle, en el Instituto Seguro, que es el lugar por lo menos que yo conozco, ellos por ejemplo ven que se empieza a poner un poco lento y le agregan una computadora nueva, digamos. Entonces, es escalar, digamos. Yo veo que tengo que tengo se está poniendo un poco más lento o que tiene algún problema y lo soluciono poniéndole más memoria o otra computadora u otro disco, digamos. Tiene un lenguaje de consulta simple, eh, normalmente bueno, que no utilizamos los join. Ahora, todo lo que van a ver ahora y lo que van a practicar con la base de datos no SQL, lo van a utilizar sin hacer SQL, digamos. Pero hay algunas versiones que les permiten utilizar las relaciones, las consultas que ustedes hacían con SQL, pero no lo van, por lo menos en esta parte de la materia que son las bases de datos no SQL, vamos a ver lo que es no SQL puro, digamos. No vamos a ver cómo se relaciona, cómo lo harían con SQL, porque no alcanzaría el tiempo, ¿no? Cambio de esquema frecuente, bueno, a diferencia de la base de datos, los motores de base de datos relacionales, dice que soporta alta carga y tiene un lenguaje de consulta potente que es el SQL, digamos. La base no SQL se clasifican y son varias, fíjense. Story Key Value, que utiliza una tabla hash, que tiene una clave única y un puntero, un elemento de datos en particular. Este es algo así como un archivo relativo que se usaba mucho antes, digamos, que tiene un único puntero y ahí pueden acceder, digamos. Una Column Family Store, que hay claves, dice, pero apuntan a varias columnas, o sea que no es una sola, sino que podrían tener varias. Document Database, que es una colección de documentos que contienen colecciones de clave valor. Y este es interesante, digamos, porque acá, por ejemplo, ustedes podrían llegar a tener hasta bases de datos que sean PDF, digamos. Yo sé que, por ejemplo, el rectorado de la UNJU, me lo mostró una vez el ingeniero que lo hizo, ellos habían implementado una base de datos no SQL y ellos, por ejemplo, habían cargado todas las resoluciones en esa base de datos. Entonces, cuando la ventaja que tenía es que yo quería buscar una resolución y quería ver, no sé, todo lo buscaba José Farfán y yo no había cargado José Farfán, solo había cargado los PDF y había herramientas que le permitían hacer la búsqueda en esos documentos. Entonces yo iba y buscaba, digamos, de forma más rápida, digamos. Pueden tener base de datos gráficas, eh, yo no las vi mucho a esta, pero bueno, utilizan modelo grafo flexible. Fíjense, este está actualizado, lo bajé hace un ratito. Dice, estos son los motores de base de datos. Y fíjense, MongoDB, ¿en qué lugar está? Quinto. Quinto. ¿Y cómo es su relación con respecto a septiembre del año pasado o a octubre del 2023? ¿Está creciendo su uso o está mermando su uso? Bueno, el tubo, me parece. Está mermando un poco, fíjense que acá tiene menos Ah, 5 y menos 26, está decreciendo, ¿no? Ahora esto es un poco relativo, digamos, porque ya esto es con respecto a las nuevas bases que se van creando, pero de todas formas, fíjense en que hay una gran cantidad de bases, digamos, de datos implementadas ya, alrededor de 150.000. Y, no, pero MongoDB casi 405.000. Y fíjense que Pobre, que es lo que le enseñamos, está creciendo su uso. El que crece mucho también es Oracle, digamos. Ahora, lo que es interesante es que vean acá que MongoDB es una base de datos documental, que es lo que vamos a ver. Redis es una base de datos basada en claves. Y bueno, la que vamos a ver nosotros en particular es una base de datos MongoDB, que es en este caso documental. Fíjense en que por lo menos las cuatro primeras, ¿qué tipo de motores de base de datos son? relacionales. Relacionales. O sea que si ustedes aprenden correctamente
no sé, en Postgre, por ejemplo, no le debería llevar mayor esfuerzo aprender la sintaxis de SQL Server o de MySQL o de Oracle, digamos. Es más, yo, por ejemplo, trabajé en una empresa en Tucumán y ellos, por ejemplo, tenían esta base de datos DB2 y también era una base de datos relacional, digamos. O sea que por ahí varía un poco la sintaxis, cambia algo, digamos, pero en general es más o menos lo mismo, digamos. Por eso es importante y a veces le cuesta aprender la base de datos relacionales y podemos ser hasta un poco molestos con el tema de los parciales y de los prácticos, pero cuando van a entrar algunas empresas de software, le hacen una prueba de SQL, digamos, para saber si tienen conocimiento, porque ustedes teniendo conocimiento de SQL podrían manejar, fíjense la gran cantidad de motores de base de datos que pueden llegar a manejar sin problema, digamos, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, el tema que vamos a ver ahora es MongoDB, que en este lugar, que actualmente está en un quinto lugar, digamos. Bueno, ¿qué es MongoDB? Dice, es un sistema de base de datos multiplataforma orientado a documentos, está escrito en C++. Acuérdense que ustedes pueden ir acá, todo lo que esté subrayado, hacen clic y lo va a mandar a otro documento, que generalmente es el documento original del cual sacamos la información, o se le muestra acá en la página. No guarda los datos en registros, sino en documentos que son almacenados tipo JSON, que es una representación binaria de JSON. Sabemos que es algo similar. Lo cual hace que se almacene datos en documentos flexibles, lo que facilita la persistencia y la combinación de cualquier estructura. ¿Qué es lo que le está diciendo esto? Que la información puede estar completamente desestructurada, digamos, puede estar en cualquier orden, digamos. Si ustedes se fijan, el formato JSON, para los que ya lo vieron, supongo que cuando vieron Java también vieron un poco, fíjense, ¿qué es lo primero que ven? Acá a la derecha, digamos, ¿qué es lo primero que ven? ¿Cuál es el primer símbolo o letra que le aparece? Una llave. Una llave, le está indicando inicio y fin. Después le aparece nombre, y este nombre que aparece acá, ¿qué es lo que le está indicando? Y la variable nombre se va a llamar Pedro. Va a tener Pedro, mejor dicho. Este le indica el atributo que ustedes están definiendo. ¿Cómo se llama el atributo en este caso? ¿Nombre o Pedro? No, Nombre, nombre. Nombre. ¿Y el valor que va a tener ese atributo? Pedro. Pedro. Entonces, después que tiene otro atributo apellido, y el nombre es Martínez Campo, la edad, bueno, 22. Las aficiones, fíjense que acá le aparece con corchete. ¿Qué significa que le aparezca entre corchetes? Que es Un un arte, ¿verdad? evaluador. Claro que es un grupo o una colección, como se le llama acá. Fíjense que estas aficiones pueden ser fútbol, tenis o ciclismo, digamos. Y acá, amigos, también tiene otra colección. Fíjense que está formada por María, edad 22, y Luis, edad 28. ¿Está? Estas cosas bien sencillas, digamos, son las que van a practicar ustedes en el práctico, digamos. Pero creo que va a ser la semana que viene. Así que lo tienen que ir viendo, digamos, porque generalmente les cuesta, digamos. Esto es importante porque esto es lo que le van a preguntar en el final y le van a preguntar en el coloquio, o seguramente puede ser que le pregunten, digamos. Acá ya no se llaman tablas o eh, entidades, ¿cómo se llaman en base de datos no SQL? Colecciones. Colecciones, acuérdense de eso porque después por ahí se mezclan los nombres y es diferente, digamos. Ya no tienen ustedes registros. ¿Cómo se llaman los registros? Documento. Documentos. Las columnas o atributos, ¿cómo las llamamos ahora? Campo. Campos. Campos. Bueno, ese es más o menos similar, digamos. Y los join los llamamos documentos embebidos. Fíjense, acá tienen un ejemplo. Bueno, este ID ya van a ver que se crea automáticamente. Esto ya lo vamos a ver ahora a continuación. Pero tiene un nombre de usuario. Acá el nombre de usuario dice 1, 2, 3 y X y Z. Y tiene documentos. Fíjense en que apunta a dos, no, entonces apunta a dos documentos que tiene ese número, bueno, ese número de usuario, el teléfono y el email. Y también acá tiene el número, el ID del usuario, el label y el grupo. Bueno, esto vamos a crear ahora en detalle, digamos, algunos ejemplos como para que ahí le quede claro, digamos, esto lo saqué, es un gráfico, ¿no? Sencillo. Bueno,
Antes de entrar de lleno, ¿cuáles son las características que tiene MongoDB? Dice que se caracteriza porque tiene un alto rendimiento para la persistencia en MongoDB. Se basa en la posibilidad de tener documentos con la información anidada, evitando de esta forma un número elevado de operaciones de entrada-salida. O sea, yo puedo tener así como if anidado, acá voy a tener información que va a estar anidada, que una va a estar relacionada con otra. Y el soporte de índice y la posibilidad de crear índices sobre array y subdocumentos. Bueno, esto si ustedes lo quieren ver como algo similar, como algo que ya lo vieron, digamos, lo podrían tomar como algo que lo vieron, por ejemplo, en estructura de datos, cuando vieron el tema de los punteros, digamos, que tenían un puntero que apuntaba a otro, digamos, podría ser algo similar. Tiene que tener alta disponibilidad. La alta disponibilidad es que yo pueda acceder siempre a cualquier momento. Tiene los métodos para permitir eso. Un escalado automático, escalado horizontal, o sea que yo pueda acceder. Y fíjense que las características destacadas es que están escritos en C++, protocolo binario, una relación maestro-esclavo. Este es el tema de cómo se accede a las claves, sharding, qué compartimiento, bueno, y todo lo demás, ¿no? Ahora, tiene bueno, este manejador de OPS es como el PGAdmin, digamos, como que ustedes lo podrían llegar a manejar, digamos. Ahora nosotros vamos a ver tres GUI o manejadores que tiene MongoDB en particular, digamos, por lo menos que son los más usados, digamos, a ver cuáles son las características y les vamos a mostrar qué diferencia hay entre cada uno de ellos y por ahí cuál debieran o cuál les recomendamos que elijan, digamos, después, ya cuando van a trabajar profesionalmente, ya ustedes eligen el que ustedes quieran, digamos. ¿Cuáles son las ventajas de MongoDB? Plataforma de datos distribuido, puede ejecutarse dentro a través del centro de datos distribuidos, o sea que van a estar en diferentes lugares geográficamente dispersos en la nube. Muchas funciones integradas para visualización analítica y de datos, como esto que me mostraron ahí arriba, búsqueda de datos, de texto y geoespacial, digamos, procesamiento gráfico, canalización de datos, rendimiento de memoria, replicación global, ¿estamos? Tiene muchas características que ustedes las pueden llegar a usar e inclusive las últimas versiones que ya vienen de base de datos no relacionales ya les permiten hacer consultas SQL, digamos. No le veo mucho el sentido, pero bueno, está la posibilidad de eso, digamos, de hacer consulta SQL, digamos. Ahora, ¿cuáles son una comparación entre dos motores de base de datos, uno no SQL y otro SQL, como MongoDB y MySQL? MongoDB tiene una alta disponibilidad, o sea que bueno, puede acceder en todo momento, hay siempre una recuperación rápida. MySQL tiene un bajo rendimiento, cuando usted lo carga mucho, se empieza a poner pesado y si bien es sencillo, digamos, porque no sé si ustedes bajaron MySQL, ustedes bajan, yo trabajo mucho con SAMP, XAMPP, lo bajan y lo descargan, en menos de 5 minutos ya lo tienen funcionando, digamos. Cuando ustedes tienen poco registro, la mayor parte de la base de datos que están en Internet, sí que no son casi todas, digamos, están en MySQL, digamos. Es muy fácil, pero a medida que se empieza a sobrecargar, digamos, por ahí tiende a ponerse un poco más pesado, digamos. No, más pesado en el sentido de que se empieza a poner lento por ahí con el tema de las consultas. Generalmente las páginas no tiene tanta información, digamos, las páginas web, por eso es que se lo utiliza mucho, sobre todo por el tema de la sencillez. Bueno, el MongoDB tiene una fragmentación, es decir, fragmenta la información para que sea más rápido acceder. MySQL tiene, bueno, un presupuesto limitado, digamos. MongoDB tiene un esquema inestable, o sea que constantemente puede permitir cambios, mientras que MySQL es lo que yo le decía, es estructurado, digamos, tiene un esquema fijo. En MongoDB no se necesita un administrador de base de datos, aunque se lo puede tener, digamos, si tiene una gran cantidad de datos. Y en MySQL tiene una cantidad alta de transacciones, ¿no? MongoDB generalmente o siempre está en la nube. La que vamos a ver ahora es una versión que se puede instalar en la computadora y lo pueden probar, digamos. Pero también la podrían instalar en la nube y tenerlo todo en la nube, digamos, funcionando. Y para MySQL la seguridad de los datos es un punto crítico, así como como lo vimos la semana pasada. Fíjense en que en MySQL hay pocos CL
y en MongoDB habría mucha cantidad de consultas, digamos, está diseñado para eso. Eh, MySQL podría hacer una gran cantidad de inserciones, tornando pesado, mientras que MongoDB hacemos las inserciones solamente en el punto en el que necesitamos, digamos. Esto tómenlo con pinzas porque eso lo verían según la práctica, digamos, que ustedes vayan teniendo, si se adentran ya a trabajar en específico con alguna base de datos no SQL, digamos. ¿Hasta acá, chicos, alguna pregunta? Ninguno, profe. Bueno, esta es la instalación de MongoDB, lo voy a pasar rápido porque no le veo mucho sentido, digamos, pero supongo que también que debe haber cambiado porque esto creo que lo instalé hace 2 años. Tienen que este, entrar a la página oficial de MongoDB, van acá donde dice Community Server, descargan esa versión de Community Server, vos eligen la versión actual que esté disponible, que sea la versión estable, la descargan y la instalan. Fíjense en qué lugar, digamos, generalmente le ponemos la completa y vean en qué lugar, en qué directorio lo van a instalar, digamos, que tengan espacio. Creo que no pesaba mucho, ¿cuánto? No me acuerdo, bueno, hace 2 años era 350 megas, no sé cuánto estará ahora, digamos, no es mucho, digamos, lo que ocupa. Está muy bien, una vez que ya lo tienen instalado, eh, lo que sí creo que tienen que tener cuidado, me parece que en algún lugar le decía el puerto, no me acuerdo en qué lugar. Generalmente le pone ya un puerto por defecto, pero... Ah, bueno, y el tema de la variable de usuario, esta variable de usuario, dice, es como en Java, digamos, que tienen que configurar correctamente la variable de usuario para que puedan acceder a MongoDB. Realmente que el bin, digamos, esté bueno, donde ustedes lo crearon, digamos, y agregarlo al path. Estamos dentro de la variable de entorno. Y si todo está bien, yo debería entrar al 2 o al command 2 y poner MongoD-version y les saldría cuál es la versión con la cual están trabajando, ¿no? Eso no creo que tenga mayores problemas, así que eso lo pasamos rápido, digamos. Veamos un poco más en detalle el tema de la configuración y las consultas, digamos, que pueden hacer. Eh, bueno, una forma es que si yo quiero dejar corriendo el servicio, ¿se acuerdan que ustedes también en Power también tenían un servicio? Basta con que usted ponga MongoD y ya está corriendo el servicio, ¿no? Eh, si todo sale bien, se debería quedar ahí, digamos. Si termina, es porque tiene algún problema y le falta crear el directorio, digamos. Entonces, si termina, acá, como en este caso, tengo que crear el directorio de base de datos. Lo que tengo que hacer es crear un directorio que se llama md/data/db. Y bueno, también tenemos que ver en qué puerto está corriendo. En este caso es 27017. Fíjense, como, cuando yo creo el directorio y pongo MongoD, fíjense que acá el puerto me está diciendo que está corriendo en el 27017. Lo llegan a ver, ¿no? Sí, Bueno, eso es importante porque puede ser que tengan algún tipo de problema porque no sé, justo instalaron algún otro programa y yo ocupo ese puerto. Digamos, es el que generalmente le instala por defecto. Supongo que por ahí podría llegar a variar con las versiones, pero es el que le instala, digamos. Entonces, luego ingreso fíjense que acá lo único que hice fue crear el directorio eh, data/db y luego le dice, bueno, bueno, ejecuto Mongo, fíjense en Mongo solo, dice, lo siguiente es ejecutar el shell de MongoDB. El shell es como el command 2 o el 2 para que ustedes lo ejecuten, digamos, entonces ponen Mongo y fíjense que ustedes se quedan ahí, le aparece un signo mayor acá al final. ¿Lo ven? sí, Bueno, este símbolo mayor significa que ustedes están en el shell. Fíjense que cuando cuando yo corrí acá, cuando yo corrí MongoD, no me salía nada, me terminaba directamente, no quedaba corriendo el shell. Esto era porque me faltaba crear el directorio, digamos, el directorio era este md, bueno, md para make directory, para crear el directorio data.db, para crear el directorio de la base de datos. ¿Estamos? Entonces, ¿se entiende por qué creé el directorio, no? Porque este era el directorio de base de datos y por eso no me quedaba corriendo el shell.
¿Se entiende, no? A ver. ML. Solamente en un minuto ahí estoy. Voy a compartir pantalla. ¿Están viendo la pantalla del do, no? Sí, Bueno, pues fíjense, a mí no me va a saltar error porque yo ya instalé este directorio, tengo un par de bases de datos creadas ahí. Ah, no, no era este. Ah, era Mongo solo, pero bueno, Mongo era el Mongo. Claro, ahí está el shell. Ve que ahí me aparece el símbolo más, lo llegan a ver acá al final, ¿no? ¿Se ve ahí, no? sí, Bueno, fíjense que yo ahí puedo hacer todas las operaciones que yo quiera, 3 más uno. Esta utiliza es como si fuera un shell de JavaScript. Puedo hacer todas las operaciones que yo quiera porque ya estoy dentro del shell de MongoDB. Entonces puse Mongo y me apareció el símbolo. Entonces en este shell yo puedo hacer operaciones, por ejemplo, poner 3 más uno. Puedo hacer asignaciones y operaciones. Por ejemplo, poner este A igual a 1000 es una asignación. Puedo hacer uso de las librerías y de las librerías y de los constantes que tiene JavaScript. Digamos, por ejemplo, pongo cuánto va el valor de pi y me dice 3.14, el valor del seno de 90, bueno, cuánto es, cuál es la fecha de hoy, bueno, ahí verían, digamos. Y puedo crear funciones también de JavaScript. Estamos, por ejemplo, fíjense, yo le pongo función factorial de n y le pongo que si n es menor o igual que uno devuelva uno y si no, devuelva n por el factorial de n menos uno. Esto lo vieron, creo que en desarrollo sistemático del programa, ¿no? Funciones recursivas. ¿Sí lo vieron, no? ¿O no? Con Lisp. Ah, está muy callado. Bueno, pero se entiende que ¿para qué me sirve el shell? Es para ver algunas operaciones que yo podría llegar a hacer y vamos a ver ahora que me puede servir para monitorear la base de datos. ¿Estamos hasta acá, chicos? sí, profe. Bueno, sigamos. ¿Cómo creo una base de datos MongoDB? Hay varias formas de crear, digamos. Fíjense, yo puedo determinar la base de datos actual, que en este caso pongo DB y me dice la base actual es test. O puedo listar la base de datos, por ejemplo, show DBS, y me muestra, por ejemplo, acá que tengo tres bases, digamos, admin, config y local. ¿Estamos? Entonces yo podría venir a poner DB, me sale la base de datos donde estoy posicionado es test, y pongo show DBS, y me sale, ¿cuáles son las bases de datos que yo tengo acá? ¿Cuáles son las que ustedes llegan a ver ahí? 4. Cuatro. Yo creé acá una base de datos facultad, digamos, que es la que ustedes deberían crear si siguen este pequeño tutorial, digamos, para probar, digamos. Bueno, puedo obtener ayudas poniendo help. eh, Puedo ver los métodos de la base de datos, db.help. Te estoy mostrando lo básico, ¿no? Puedo crear una base de datos. Primero, te lo voy a mostrar, cómo lo harían ustedes del shell. Muchos dicen que se debe hacer siempre así, y después les mostraré cómo hacerlo a través de la GUI. ¿No? Bien, si quiero crear una base de datos, eh, yo lo que te mostrar el comando use, entonces yo le pongo acá use facultad. ¿Qué es lo que hace use facultad? Me cambia esa base de datos y si no está creada, la crea en ese momento, ¿no? Entonces, creo la base de datos y si yo le pongo DB, ya no voy a estar parado en la base de datos que le aparecía por defecto acá, creo que era test, sino que como yo ya me cambié a la base de datos, me va a mostrar facultad, me va a mostrar que estoy parado en facultades, ¿no? Sí, Y bueno, luego dice
Si listamos la misma, ya no aparece. Bueno, acá no aparece, fíjense que acá no aparecía, dice, pero no aparece porque no tiene ningún dato, digamos, en este caso. Yo ahora voy a crear algunos registros para que ustedes, algunas colecciones para que ustedes vean, digamos. Si vamos a insertar una colección una colección llamada alumnos con eso se hace con el método insert, tal como se muestra en la imagen. Fíjense, yo acá Profe, le por si pongo, acaso está mostrando solamente la consola nada más. No está ah, mostrando. no, ¿no están viendo la página? No. A ver, déjame que, pero tiene razón, salí del, ahora. Ahora sí. Bueno, fíjense que si el comando que utilizan para crear una base de datos, para cambiarse esa base de datos es si use. Entonces si yo pongo use la base de datos, use facultad, me dice que se cambió a la base de datos facultad. Ahora, si yo hago show DBS, va a ver que no, acá no me aparece ninguna base de datos facultad, ¿lo ven? Sí. Pero no me aparece porque no tiene ningún registro. Entonces voy a insertar un registro. Y la forma de insertar una colección es a través de insert. Fíjense, lo hago db en la base de datos colección alumnos que inserte nombre. En este caso, ¿nombre qué es? ¿Es un campo o es un valor? Campo. Campo o atributo. Fíjense que aquí, bueno, MongoDB le pide que lo pongan entre dobles comillas. El nombre, José. Y entonces le digo que escriba el resultado y me dice insertó, bueno, le aprieto Enter y me dice que insertó ese registro. Entonces, si yo hago show DBS, ya me va a aparecer la base de datos facultad, digamos, no me pesa nada, digamos, en este momento, pero ya está. Y si yo le pongo que me muestre todas las colecciones o todas las tablas, digamos, que tiene que está todas las tablas donde estoy posicionado en la base de datos actual, me va a decir que solamente tengo la colección alumnos, ¿no? Luego dice, si yo quiero borrar una base de datos, yo podría posicionarme, ver en dónde estoy parado y poner db drop database y me va a borrar la base de datos en la que estoy posicionado y si hago show dbs ya voy a ver que no, ya no existe nada, digamos. Entonces sería el comando para borrar las bases de datos. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? Solamente creamos una base de datos y una colección, la borramos para hacer algunas pruebas, nada más. De momento ninguna. Bueno, a ver, digamos. ¿Cuáles son las guías para MongoDB? Y esto por ahí cambió un poquito el año pasado, porque agregué algunas cosas. Hay tres, digamos, bueno, este gusto del autor, digamos, cada uno le gusta una diferente, una herramienta diferente. Por ejemplo, Estudio 3T dice es más completo, es un entorno de desarrollo integrado diseñado especialmente para equipos con MongoDB y entre las principales opciones tiene el autocompletar consulta con IntelliShell, arrastre y soltar campos para crear consulta, uso de SQL con uniones, inner y outer. Eh, Está bastante completo, digamos, ustedes fíjense que lo pueden llegar a utilizar este, con SQL, digamos. Robo 3T o RoboMongo también se le llama, cualquiera de las dos formas. Es una herramienta de código abierto, liviana plataforma, integra el shell de MongoDB y tiene la capacidad para proporcionar interacciones con el shell y la GUI y es avanzada con el generador visual de consulta y soporte SQL, digamos. Fíjense que también tiene soporte SQL, o sea que también lo pueden utilizar. Y MongoDB Compass, esta sería la original, digamos, sería como el PGAdmin con el que ustedes trabajan, digamos, es la que les provee MongoDB, digamos. MongoDB Compass es la herramienta proporcionada por MongoDB al usuario donde se muestra una vista gráfica del esquema MongoDB sin la necesidad de un lenguaje de consulta. También analiza documentos y muestra estructuras ricas dentro de esta guía. Bueno, y es la herramienta oficial, ¿no? Ahora, ¿con cuál se van a quedar? Nosotros elegimos MongoDB, digamos, porque es la oficial, digamos, de MongoDB, eh, de Mongo, pero pueden llegar a utilizar cualquiera, ¿no? En la práctica, no sé si le van a pedir que utilicen alguna en particular, digamos. Dice, la primera pantalla en la que no aparece es definir la conexión.
La conexión es cómo se van a relacionar ustedes con la base de datos, ¿estamos? Obviamente, lo primero que tienen que tener es que el servicio, como vieron en la presentación anterior, tiene que estar corriendo, digamos. Si no tienen el servicio corriendo, no van a poder hacer nada, digamos. Luego, en esta conexión, fíjense que ustedes le dicen, acá el nombre le puedo poner cualquier nombre, digamos, no sé, conexión de José, conexión de Mongo, lo que ustedes quieran, digamos, un nombre. Pero acá sí es importante que vean, digamos, el address, acá van a poner la dirección, que sería, no sé, 122, 128, 160, no, 192, 168.01, lo que fuera, digamos, la conexión. O si ustedes la han creado en su máquina, por defecto localhost, y lo dejan así con localhost, ¿no? Y el puerto, este lo tienen que ver cuando, ¿se acuerdan cuando corrimos MongoDB? MongoDB para ver en qué puerto corría y era el 27017, digamos. Acá tienen que tener cuidado porque este puerto podría llegar a variar, digamos. De todos modos, si ustedes no han tocado mucho su computadora, digamos, y se lo instala sin problema, digamos, generalmente van a trabajar con el localhost, que es la conexión local, con cualquier nombre que ustedes le quieran poner, y con el puerto 27017, que es el que tiene por defecto, ¿no? Sí, Bueno, fíjense que esta es la conexión de. Bueno, esta es la conexión, digamos, que ustedes tienen con su motor de base de datos. Supongamos que tuvieran dos computadoras conectadas entre sí, podrían, no sé, entrar a la computadora de su compañero y ver, digamos, que creando solamente la conexión. Esto le va a pedir en todo, digamos, en todas aquí, porque en todas tiene que conectarse, digamos, a MongoDB y tiene que conectarse sabiendo en qué lugar, digamos, cuál es el servidor y cuál es el número de servicio. Ahora, ¿cómo hago yo una inserción en una base de datos? Eso ya lo vimos. Y de vuelta, le vuelvo a repetir esto porque esto se lo van a pedir en el final, se lo van a pedir en el coloquio y es importante que sepan la diferencia. No es lo mismo, no pueden decir, "No, yo voy a crear una tabla en MongoDB", porque en ese momento van a tener 2 puntos menos en el parcial o en el final o en el coloquio. Así que tengan cuidado, digamos. Cuando hablo ya no hablo de tablas, sino hablo de colecciones. No hablo de registros, sino hablo de documentos. Y no hablo de columnas, sino que hablo de campos. Así es como tienen que hablar con base a datos no SQL. Bueno, ¿cómo crearía una base de datos con RoboMongo? Iría acá, ya tengo mi conexión local, fíjense que es parecido a Postgre, por lo menos yo lo veo parecido. Hago clic en el botón derecho y le pongo crear database. Entonces ustedes crean la base de datos. Es lo mismo que hicimos hace un momento, que lo hicimos con el shell, pero ahora estamos haciendo gráficamente. Entonces van y crean la base de datos. Y fíjense que acá ya le dice que está creada la base de datos facultad, ¿no? Fíjense que tiene menos opciones que cuando creaban en Postgres. Luego que creo la base de datos, tengo que crear las colecciones. Las colecciones parecen que eran similares, son equivalentes a lo que son eh, las entidades o tablas. Me paro en colecciones, pongo crear colección y digo que crear la conexión alumnos. ¿Estamos? Pongo crear. Luego creo la colección alumno, le digo que voy a insertar un documento, o sea que voy a insertar cuáles son los registros que voy a tener. Fíjense que puedo insertar documento, actualizar, remover. Voy a insertar un documento y cuando voy a insertar, fíjense en que acá me pide que le escriban en formato JSON. ¿Estamos? Acá fíjense que no le pide que escriban la LU con doble comilla, porque esto lo están haciendo a través de la GUI de Mongo, de RoboMongo. ¿Estamos? Entonces yo acá creo mi colección. ¿La colección con qué comienza? con el legajo, ¿Cómo? con el legajo. Primero con las llaves. Las llaves me Ah, indican principio y fin, digamos. Después, ¿qué es lo que me aparece? los campos, Acá los campos. En este caso, ¿cuál es el primer campo? campo lu, que es el legajo misterio. Claro, LU que es 100, nombre que es José, la fecha de ingreso, que bueno, tiene esa fecha, bueno, era el 2018 cuando lo creé, y tiene los grupos, digamos, que los grupos, fíjense que los puse entre corchetes, y fíjense que tengo dos grupos. ¿Qué grupos creen para esta colección?
200 Mónica y 300 Pedro. 200 Mónica y 300 Pedro, ¿no? Ahora, si quiero hacer desde robo 3T, eh, bueno, es similar. Eh, abro el shell. Cuando abro el shell, acá me pide, fíjense que lo va guiando, digamos, ¿cómo coloreado, una guía coloreada, algo así, tiene un nombre especial, que es cuando ustedes automáticamente usted le dice, yo voy a insertar en alumno, entonces quiero que me diga, automáticamente ya te pone db alumno.insert y cómo sería la instrucción, ¿estamos? Y ahí van ustedes agregando los campos que correspondan. Fíjense que yo acá agregué, acá arriba había agregado eh, a 100, 200, 300, acá agrego a 400 y 400, digamos. Ahora, ¿cuál es el error que usted, y acá lo insertó bien, digamos, sin problema, digamos, pero cuál es el error que ustedes pueden detectar ¿Ya a no lo simple guardó? vista, digamos? ¿Ah? ¿Ya no está guardado? Hay un error lógico y un error, bueno, en realidad sí serían dos errores lógicos. ¿Cuáles serían los errores que hay? Si yo había ingresado el 100, el 200 y el 300 a su momento, ahora, ¿cuál es el que estoy ingresando? El 400. Y otro 400 más, ¿no? No un error de lógica porque estoy insertando dos LU400, Ah, es un error, digamos. Y después otro error es que acá es case sensitive, o sea que acá es LU con mayúscula y LU con minúscula, digamos, son errores, digamos. Fíjense, acá le dice, hemos agregado dos documentos, objetos, pero deben observar que no tienen la misma estructura. El primero se llama José y tiene un grupo formado por Mónica y Pedro, mientras que el objeto Florencia tiene un grupo formado solo por Juan. Otra diferencia grande es que el primer documento tiene un campo llamado LU con minúscula y el otro LU con mayúscula. MongoDB detecta esta diferencia y por eso son campos distintos. Hay otro error, aunque también es lógico, y es que la LU, tenemos dos LU con 400. Esta es una diferencia grande entre la base de datos relacional en la cual la información se maneja por tablas en la base de datos relacionales, la cual tiene una estructura definida, y la base de datos no SQL, como MongoDB, donde los documentos no tienen una estructura estática, puede ir cambiando dinámicamente, ¿no? Cada objeto puede tener una estructura diferente, como van a ver. Ahora, ¿cuál es la forma para visualizar los documentos? Bueno, y lo vemos acá a través del shell. Si yo le pongo dbalumnos.fin, función, me va a mostrar todos los documentos que yo tenga. Entonces me va a decir, fíjense, yo tengo este ID, me agrega este object, fíjense que me agregó automáticamente un ID, LU100, José, fecha de ingreso tanto, y tiene grupo formado por 200 Mónica y 300 Pedro. Y acá tengo, bueno, esta otra colección. LU400, formada por Florencia, fecha de ingreso tanto, grupo y LU400. ¿Está? Si yo lo quiero ver estéticamente mejor, digamos, para que yo lo pueda entender, digamos, no así amontonado, yo puedo colocar, agregar la instrucción pretty, por el parámetro pretty. Fíjense que acá le pongo dbalumnos.fin.pretty y me va a mostrar de forma un poco más prolija para que me resulte más cómodo en la visualización, ¿no? Ese pretty es solamente ¿qué significa pretty en inglés? bonito. Bonito. Yo estoy viendo que me lo muestre bonito, me muestre lindo, digamos, o que embellezca, digamos, esa salida por pantalla, que no me muestre así una sola, dos líneas, digamos, una sola línea con todo. Y si hay, tengan en cuenta lo que le dije, que me agregó automáticamente una ID, digamos, yo no creé la ID, pero él le agregó una ID. Eso sería si yo lo hiciera del shell. Ahora, si yo lo hiciera con Robo 3T, piensen que yo puedo agarrar al- eh, bueno, la colección alumnos y automáticamente ya me va a mostrar los valores que hay, que tiene cargado. ¿No? Fíjense que él coloca acá solo la instrucción db.getCollection.alumnos.fin y me muestra todas las colecciones que tenga, digamos. Eh,
bueno, recordemos que en el shell de MongoDB debemos usar funciones de JavaScript, que es lo que habíamos visto. Por hacer así que JavaScript no es lo mismo que Java, ¿no? Eso ténganlo en cuenta, digamos. Entonces dice, y nos muestra el resultado por pantalla, un pequeño error en la pantalla de LV de Florencia, nos muestra el resultado indefinido porque en este caso le pedimos que muestre alumnos.lu y este documento no contiene ese campo. Fíjense, el campo se llama alumnos.lu con mayúscula. Entonces yo acá le digo, muéstrame para cada colección que me imprima, los alumnos cargados son alumnos.nombre más la LU, alumnos.lu. Pero acá me muestra, los alumnos cargados son José con LU100 y Florencia con LU y me saltó un error ahí, indefinido. ¿Por qué me saltó el error acá de indefinido? Porque Florencia estaba convertido en todo el mismo legajo. No, no, porque la LU que yo había puesto era la LU con mayúscula, digamos, y acá le pedí que me muestre lo que tenía en LU con minúscula, por eso me saltó el error. Estamos acordados en que era case sensitive, Ah, ya, ya, ya. entonces me saltó el error porque, bueno, no tengo la LU con minúscula, yo no tengo ese atributo ahí, o ese campo. Esa es la forma, fíjense, en la que ustedes pueden insertar registros. Fíjense que se lo mostré de las dos formas, lo pueden hacer de cualquiera de las dos. Si a ustedes les gusta escribir, escriban. Hay gente que dice, no, es que lo ve como una mala palabra hablar de GUI. Y hay otra que les resulta muy fácil usar una GUI porque es como una guía, digamos. Como a ustedes les quedan conveniente, pero hagan el práctica, porque esto no van a tener mucha más práctica sobre esto, pero sí van a pedir algún ejercicio para que vean que han trabajado, digamos. ¿Cómo puedo hacer una modificación en una base de datos? Y fíjense en que es similar, digamos. Si había dos errores grandes, acá le hice, uno era que se llamaba, el campo era LU, que es lógico, y el segundo, el subdocumento que tiene LU igual a 400, que debería tener otro valor. Se puede insertar un nuevo campo, entonces dice, en este caso vamos a agregar un nuevo campo LU para 400, para nombre Florencia. Entonces fíjense en que lo que hace dice, UD permite modificar el documento, ¿no? Entonces acá lo que le estoy diciendo es que voy a modificar este campo, digamos, y que le voy a poner, fíjense, una LU igual a 400, LU con minúscula, ¿no? Luego podemos ver el resultado de la modificación, bueno, y acá nos aparece LU de Florencia, digamos, con 400. Ahora vamos a borrar el campo anterior y entonces le decimos, eh, fíjense que acá con set lo modifican, digamos, peso set, y acá con pesos un set van a borrar el valor anterior. ¿Estamos? Entonces, yo acá le estoy diciendo que me borre lo que tenía LU con mayúscula. Y si ustedes hacen clic, fíjense que le aparece el nombre, la fecha de ingreso y la LU al final, pero le aparece con minúscula, ya no le aparece la LU con mayúscula como tenían antes. ¿Estamos? Esa es una forma de hacerlo. Luego tenemos el campo grupo. Fíjense que en el grupo también teníamos otro error porque también tenía Juan con 400. Entonces, yo quiero borrar eso. Entonces, fíjense en que voy a borrar el campo otra vez con un set, el grupo, y me va a borrar ese grupo que yo había creado. Y vamos a agregar el nuevo subdocumento, que sería en este caso 500, 500 Juan. Entonces, borro el viejo que tenía con 400 mal, digamos, porque tenía 400 y 400, y ahora agrego uno nuevo que tiene 500 y Juan. Y ahí me queda, fíjense, tengo el nombre, la fecha de ingreso, la LU que la puse al final porque la creé al último, o la acabo de crear, digamos, y después el grupo que tiene la LU y el nombre con el nuevo grupo que yo acabo de crear. Esta sería una forma de hacer la modificación que me pedía, digamos. ¿Estábamos, chicos, hasta aquí? Sí, Bueno, fíjense en que bueno, hasta acá es donde llega la teoría de NoSQL. Y no queremos avanzar mucho más porque la idea es que hagan ustedes la semana que viene creen algunas colecciones, que prueben de hacer algunas relaciones y que vean,
que lo instalen y que quede funcionando, digamos, esa es la idea, digamos, de la clase que viene. Ahora, a continuación van a tener la práctica que no tuvieron ayer, digamos, le van a explicar un poco los prácticos. Los profesores me han dicho que era a las 3 de la tarde, así que les queda una hora. Pero la idea es que la semana que viene, creo que tienen ya clase de MongoDB, y la idea es que ya la semana que viene ya tengan instalado, digamos, MongoDB y instalen alguna GUI. Podrían preguntarle ahora al profesor de la práctica cuál es la GUI con la que van a trabajar, digamos, o con cuál quiere que trabajen, digamos, y empiecen a trabajar a partir de la semana que viene, digamos. ¿Estamos? Acuérdense que esto no va a entrar en el parcial, pero, pero tienen que practicar, digamos, porque creo que no lo van a ver en otra parte de su carrera. Y está bueno, digamos, que tengan conocimiento. Yo vi muchos chicos que hicieron para, este, tenían que hacer su trabajo final o querían hacer algún práctico de alguna materia y lo querían implementar en un celular y lo utilizan con MongoDB, digamos, y es muy sencillo, digamos, bastante más liviano que trabajarlo con algún motor de base de datos, digamos, en algún celular tiene otras características que son diferentes, digamos. Y bueno, preguntas, chicos. No, profe. El parcial va a ser el 4 que no, profe, no se movió eso todavía. Sí, pero el 4 sí, el 4. Bien, profe. Sí, sí, entonces la semana que viene, el lunes de la semana que viene, si no hay paro, deberían ver la práctica de este tema, digamos, le dejamos una clase especial, digamos, para este tema porque les lleva tiempo, digamos, inclusive si ustedes quieren ir con la computadora y probarlo ahí en la computadora, en la clase, digamos, háganlo, digamos, que te van a sacar las dudas, total, lo van a tener instalado, pero tienen que practicarlo, digamos, porque después no lo van a ver en otra parte de la materia, en otras, no sé si lo verán en otra materia. Y es muy interesante porque es algo equivalente a la base de datos relacionales, pero tiene sus características y lo tienen que trabajar, digamos. Y les puede ser muy útil, digamos. Yo conocí gente que lo está trabajando profesionalmente y le sirve bastante, digamos. Lo vi mucho, mucho en trabajos finales, sobre todo. Bueno, si no hay preguntas, creo que soy demasiado rápido. Tenemos que ver con eso más tarde. Bueno, a las 3 se van a conectar los profesores de la práctica y le van a explicar los dos prácticos que tenían, digamos, el tema de seguridad y el de, ahí no me acuerdo cuál es el otro tema que había, y el de minería de datos, y, y inteligencia de negocios. Así que, bueno, si no hay preguntas, chicos, nos vemos a la clase que viene, que va a ser la última de teoría. Ah, no, ya no hay más teoría. La clase que viene, profe, en este horario va a ser de consulta. Si quieren que le dé clase de consulta, les doy. Lo que pasa es que vengo y no, generalmente no consultan mucho. Por eso le doy consulta los martes a la mañana. Pero si Ah, bien, ustedes profe. quieren consulta, yo les doy consulta. Le tendríamos que avisar por un mensaje si es que se conecta para preguntarle. Entonces, No, no, yo voy a estar la semana que viene, voy a estar a la 1:30. Si hay alguna consulta, lo vemos y si no, bueno. bien, profe. Gracias. Bueno, igual, escuchen, no se confíen con el tema de SQL, ¿no? SQL es fácil, es lindo, es todo, pero lo tienen que saber, digamos. Y a veces una consulta muy sencilla, un trigger sencillo, digamos, le da dolor de cabeza, ¿no? Yo conocí chicos que le repitieron 2 o 3 veces, digamos, porque le costaba. Después le poníamos en la máquina y lo tenían que desarrollar y también le costaba, no lo podían hacer funcionar. Entonces tienen que practicarlo. No hay otro secreto, digamos. Que bueno. Nos vemos, chicos, entonces la clase que viene, a las 3 van a tener con los profesores la práctica ahora. No, profe. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego.